Hola, buenas noches. Bienvenidos a este último programa de la serie El martes que viene. Una serie de programas que empezamos el pasado mes de enero, recién comenzado el año 90, y que nos ha hecho estar juntos durante 6 meses que terminan hoy. En aquel momento, en nuestro primer programa, John Sobrino, el jesuita John Sobrino, estuvo en directo. John Sobrino es, como ustedes saben, un teólogo de fama y de reconocimiento mundial, es padre de la teología de la liberación y fue el único superviviente de aquella atroz matanza de los jesuitas españoles en El Salvador. John Sobrino estaba de viaje y eso le salvó la vida, aunque es evidente que las personas, los asesinos que fueron a matar a sus hermanos, le buscaron con ahínco y al no encontrarle y con rabia quemaron todas sus pertenencias y su cuarto con lanzallamas. El objetivo estaba claro, uno de los objetivos de aquella matanza era John Sobrino y otra persona, el inolvidable Ignacio Ellacuría, inolvidable por tantas razones. Empezamos entonces el pasado mes de enero, recién conocida la noticia de la matanza de aquellos mártires españoles, empezamos, con una entrevista en directo en nuestros estudios con John Sobrino. John Sobrino fue, como les acabo de decir, ese único superviviente, llevaban juntos casi 20 años en El Salvador y él fue el único que quedó vivo de aquella comunidad, el único que salvó la vida. Esa frase que usted dijo y que ha escrito, tan maravillosa, de han matado a toda mi familia, es completamente cierta, claro. Pues sí, es mi familia y toda ella. Y sentí también, esto lo digo no porque sea muy importante lo que la gente sepa qué sentí yo, pero sí es muy importante que la gente sepa que han sentido los familiares de 70.000 asesinados en El Salvador en los últimos 10 años. Sentí como que las relaciones primarias con la realidad habían desaparecido. Y recordé que de joven, cuando yo estudiaba filosofía, no recuerdo el autor, definía, no sé si la muerte o el infierno, como la falta absoluta de relaciones, ¿verdad? Ese dolor sentí y también lo digo con sencillez, me alegré mucho de pensar y decirme a mí mismo lo mucho que he querido a esa gente. Me daba consuelo, lo mucho que me enseñaron en vida y lo mucho que me han enseñado en muerte. El mundo no quiere oír la voz de los pobres que clama al cielo. Y eso para mí es tan evidente que no sé ya cómo explicar. Eso estorba, que ese clamor se escuche y se oiga en este mundo. Pero lo importante es que todo aquel que se pone en favor de los pobres de este mundo tiene que ser muy consciente de qué riesgos va a correr y que a veces, esto lo digo no para que la gente sufra más oyéndome a mí, tiene que oír este veredicto, reo es de muerte. No sé si somos de otra pasta, pero si de alguna pasta somos, lo digo con toda sinceridad, es el pueblo salvadoreño el que nos ha hecho así. El pueblo salvadoreño. Ellos se entregaron a ese pueblo, la vida entregada al pueblo salvadoreño de los jesuitas españoles. Buenas noches, Padre Alegre. Buenas noches a ustedes. Es jesuita, conoce bien a John Sobrino, que acabamos de ver, ha estado varias veces en El Salvador, creo que incluso dio clases en la Universidad Católica del Salvador. Sí. Me gustaría, y les conocía bien a todos, me gustaría que brevemente, porque eso sí les quiero decir, hoy nuestras entrevistas van a ser todas muy breves, las entrevistas en directo. Le decía que brevemente nos diga algo de John Sobrino. Él ha vuelto a El Salvador jugándose la vida, creo, ahí está. Y me gustaría saber si se ha conseguido el relevo en la universidad, en esa universidad que quedó completamente masacrada, en aquella querida universidad. Sí, cuando celebró el funeral por mis compañeros asesinados por su fidelidad a lo que fue el proyecto de Jesús de Nazaret y a ese pueblo salvadoreño que ha sido tan oprimido, el provincial de los jesuitas dijo que han matado a esos compañeros, pero no han matado a la compañía de Jesús, no han matado a la UCA. Y la UCA ha vuelto a resurgir. Yo creo que ha vuelto a resurgir por dos cosas. Primero, porque con un pueblo como el pueblo salvadoreño, yo creo que es fácil volver a revivir. No he visto nunca tanta esperanza como en el pueblo salvadoreño. Y había dicho ya Monseñor Romero que con este pueblo no es difícil ser pastor. Yo diría que con este pueblo no es difícil ser profesor de la universidad. Y esta es una causa. Y la otra porque han encontrado la solidaridad internacional. Uno de mis compañeros, Rafa Sibate, y muchos jesuitas españoles, y también de México, de Canadá, de muchos países del mundo, se ofrecieron a ir a tomar el relevo de estos compañeros y han empezado a actuar. Y ahí están, ¿no? Allí están. Y vista de eso, se ha elegido un nuevo rector de la universidad, un salvadoreño, para evitar el problema con el gobierno, Miguel Estrada, que intenta llevar adelante el proyecto de mis compañeros. Paco Estrada se llama, ¿no? Paco Estrada. Ya me parecía a mí que me parecía que me estaba yo confundiendo. Paco Estrada, y él
es el que ahora, con ayuda de los otros compañeros y de los muchos profesores que tiene la universidad y del pueblo salvadoreño. Ahí están, luchando, ¿no? Luchando. Yo le decía al padre Sobrino, si usted ha visto en la entrevista, que eran como de otra pasta, que a veces nos costaba entenderles. ¿Cómo son estas personas? Incluido usted, porque usted también ha estado allí, ¿no? ¿Qué tienen ustedes para ser como demuestran ser? No, nosotros no tenemos nada especial, yo solo he estado unos meses allá. Yo creo que lo que tenemos es un gran don. Yo creo que tanto ellos como los que hemos tenido el privilegio de poder ir allí, hemos recibido dos grandes regalos. El primer gran regalo que ellos también recibieron fue haber conocido la figura de Jesús de Nazaret. Un hombre bueno que pasó por el mundo luchando por cambiarlo, que soñó siempre que era posible que los hombres viviéramos como hermanos, que no viviéramos en medio de la pobreza, de la miseria que se palpa continuamente en esos países del tercer mundo, y que dio su vida precisamente porque puso el bien del hombre por encima de todo, y a ese tipo de ideal la gente no lo puede resistir y acaba matándolo. Y ese es uno de los motivos que les ayudó a ellos a realizar esa tarea. Y el segundo es el pueblo salvadoreño. Cuando uno ve un pueblo tan bueno, tan entregado, tan generoso. Un pueblo, además, por otro lado, que vive una situación absolutamente inhumana. Cuando uno ve la miseria injusta que padecen, uno no puede menos de querer, de enamorarse de ese pueblo y decir que la vida tiene sentido si uno puede contribuir, aunque sea poco, a que ellos vivan mejor. Porque al fin y al cabo también nosotros somos en parte corresponsables de lo que les está pasando a ellos. El cardenal Tarancón ha dicho que eran mártires, es decir, esas personas que murieron en esas circunstancias los ha considerado mártires, verdaderos mártires, dice concretamente, es decir, defensores de las causas de los pobres y buscadores de la justicia, ¿no? El Vaticano ha tenido a veces unas reacciones como de recelo hacia estas personas. ¿Ha cambiado la actitud? Bueno, con ellos que ya están muertos, evidentemente sí que ha cambiado la actitud, porque ahora no molestan y son personas que incluso dan signo de una cosa que se puede poner como bandera. Con el resto de los teólogos de la liberación la postura no es tan clara, porque efectivamente yo creo que si no se ha palpado la miseria que se palpa en esos pueblos, si no se ha vivido de cerca, como quien vive con un hermano, la situación de esos pueblos, es muy difícil entender desde Europa lo que está ocurriendo así. Y fácilmente se puede proyectar con categorías europeas, con la manera de pensar nuestra, lo que nosotros vivimos aquí en lo que está ocurriendo allí y no entender aquella situación. Qué paradoja, ¿no? Ahora son bandera de alguien que no les ayudó demasiado en vida. ¿Se sabe quién les mató? Ya por fin, porque conocemos que a diario se pierden pruebas, se queman pruebas y no se conocen todavía los asesinos. ¿Ustedes tienen noticias de que algo hay? Sí. Quien los mató es clarísimo. Desde el primer momento era claro que solo los podía haber asesinado el ejército salvadoreño. Una brutalidad así en El Salvador solo la realiza el ejército salvadoreño. Además, la universidad estaba rodeada por un batallón de élite, estaba cerca de las instituciones más significativas del ejército salvadoreño y, por tanto, era evidente que no se podía hacer una acción así sin la colaboración, por lo menos, del ejército. Se sabe los autores materiales del asesinato, que fueron unos soldados concretos del batallón Atlacat, que es un batallón de élite, y se sabe quiénes eran los que mandaban la expedición, y se sabe, porque lo denunció un mayor norteamericano que se enteró de la cuestión, si no probablemente no se hubiera hecho luz sobre el asunto, que el coronel Benavides, el jefe de la escuela militar, fue el que dio la orden concreta para el asalto. Pues estamos esperando que el gobierno de Cristiani diga todo eso, ¿no? ¿Tiene usted algo más que añadir? Sí, tengo algo más que añadir, y es que me temo que si no hay una presión internacional muy fuerte, no se van a descubrir quiénes son los verdaderos encubridores y los que tienen la responsabilidad de que se diera esa orden de matarlo, porque yo no creo que el coronel Benavides, sin alguna colaboración del Estado Mayor y de algún miembro importante del partido en el gobierno, Arena, hubiera sido capaz de hacer eso. Yo lo que sí quisiera decir es que, más que estar triste por el hecho de que los han matado, yo creo que deberíamos estar un poco, como decía John, orgullosos, satisfechos de haberlos podido conocer, de haber visto cómo daban su vida. Efectivamente. Por una causa mejor. Y que lo que deberíamos hacer es no dejar que su causa muera, porque el problema no son ellos, el problema es el pueblo salvadoreño. Pues ahí está, ahí va yo para terminar su presencia en este programa. Cuando usted vea al padre John Sobrino, dígale que el pueblo salvadoreño y sus hermanos mártires han estado en este programa, como él nos pedía hace muy pocos días en una carta que nos envió, que ellos han estado presentes en nuestro programa. Gracias, Padre Alegre, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti. Javier Arzallus, líder del Partido Nacionalista Vasco, estuvo también en este programa y en estos estudios, en este mismo plató. Lo que no vamos a negar es que se produjo una situación tensa. Cuando la entrevista iba más o menos por la mitad, el señor Arzallus afirmó lo siguiente.
dijo que en este país, en España, perdonen, dijo que en este país había más libertad para hablar contra ETA que contra otras cosas. Yo intenté, sin conseguirlo, que me dijera cuáles eran otras cosas, si algunos de ustedes lo recuerdan, pero evidentemente no lo conseguí. Él decía que habría de pasar todavía mucho tiempo para que en España se pudiera hablar de según qué cosas. Ahora van a ver ustedes algunos momentos del final de aquella entrevista inacabada. Señor Arzayus, hemos de terminar esta entrevista a mitad de la entrevista. Señores, esta entrevista no está terminada. Sinceramente se lo digo. Está exactamente en la mitad, pero... ¿Quiere usted que tengamos otra? Tendremos ocasión. Vamos a ver cómo hacemos para tener ocasión. Ya me inventaré yo algo, ya nos inventaremos algo. Lo que está clarísimo es que no podemos seguir, porque tenemos que hablar de muchos otros temas. El señor Arzayus hacía ya muchísimo tiempo que yo tenía ganas de hablar con él. Este momento ha llegado, y precisamente se ha ido a poner sobre la mesa lo que verdaderamente es el meollo de la cuestión, esa acusación de que hay cosas de las que no se pueden hablar. Bueno, vamos a dejarlo aquí, si a ustedes les parece, y si al señor Arzayus también. Vamos a dejarlo aquí, pero retomaremos ese asunto, señor Arzayus, y hablaremos de otras muchas cosas con usted, pues que hoy usted, no ha si habido usted quiere tiempo. hablar de determinadas cosas así, a calzón caído, tendrá que esperar algunos años. Este es un país libre, por lo tanto tendrá que demostrarme, los hechos me tendrán que demostrar que de eso de lo que usted dice, aquí no se puede hablar. Mire usted tiene una medida de libertad muy curiosa. Vamos a ver. Es decir, lo que a uno le parece y lo que uno piensa. Y si todavía usted no ha caído en la cuenta de que hay muchas cosas que se piensan y no se deben decir, no es que no se puedan decir, no se deben decir, porque se hace más daño que bien, incluso a lo que usted defiende. Es que todavía, bueno, posiblemente... Pero un momento, usted me está diciendo, incluso lo que usted defiende, ¿pero qué es lo que yo defiendo? No, lo que yo defiendo. Me refiero a la persona que desearía expresar sus ideas en unos temas, sobre todo si es un hombre público, que si las expresa, levanta tal problemática, tal oleada de cosas que no lo debe hacer. Usted ha sacado el tema sobre la mesa, señor Arzayus, y es usted responsable en todo caso de que esto haya ocurrido. Usted ha sacado el tema de los tabúes. No, bien, pero los he ¿Hay dicho. o no hay tabúes? Pero yo le he dicho, hay palabras que todavía dan miedo, autodeterminación, secesión, pero vamos a hablar de ellos. Usted lo ha dicho. Y usted al final de la entrevista, bueno, mitad de la entrevista, cuando yo iba por la mitad, ha dicho, se habla con mucha más libertad de ETA. Sí, contra ETA. Contra ETA que contra los otros. Yo digo, vamos. Contra otras cosas. Contra otras no cosas. estoy Pues ha sido contraponiendo. usted el que ha sacado el tema, no yo. Claro, Bien, pues claro, de eso pero vamos a usted me seguir reconoce hablando. que hay tabúes y el tabú por definición es algo que no se puede tocar. Pero que en el momento que a lo mejor se toca, Entonces no hay tabúes. desaparece. Entonces no hay tabúes. Entonces no creamos No, mire tabúes usted, falsos que a lo mejor le van muy bien a mucha no gente. son falsos, no. Simplemente que hará falta tiempo para ir tratándolas. Vamos a esperar entonces al tiempo, vamos a hacer un alto en nuestro camino. Esta entrevista termina aquí, pero no termina en el tiempo. Antes o después nos volveremos a encontrar seguro. Y este tema nos afecta a todos, y ustedes lo saben muy bien, y nosotros también. Desgraciadamente, cuando hace unos días le comunicamos al señor Arzayus cuál iba a ser el contenido de nuestro último programa, digo desgraciadamente, Javier Arzayus tenía compromisos adquiridos previamente y le era completamente imposible estar esta noche aquí con nosotros. Por lo tanto, la entrevista sigue inacabada, pero hay mucho futuro por delante, habrá ocasión, sin duda, para terminarla. En directo ustedes saben que se producen momentos tensos como los que acabamos de ver, como el que acabamos de ver, pero también se producen momentos que no son habituales, inesperados. Algunas de esas situaciones, de gestos, no sé, de situaciones en general que no son habituales en los programas de entrevistas, las hemos recopilado para todos ustedes ahora y se las ofrecemos. Empezamos con el final de un programa, de aquel falso debate con aquellos magníficos actores catalanes de La Cubana que engañaron, seamos sinceros, a casi todos los que lo vieron. Señorita Mercedes, hasta ahora me he estado aquí aguantando el tipo como he podido, pero yo a usted siempre la he respetado mucho y no quería decir esto. Todo el mundo sabe que usted pertenece a una familia de Barcelona muy digna y entonces cuesta muchísimo, pero muchísimo de creer que una persona como usted esté llevando una convivencia con otra persona y que no estén casados. Usted y esa persona no están casados. Vaya, por Dios, sale con Entonces usted no es ninguna autoridad, no puede usted en ningún momento convocar un debate de este estilo en televisión para hablar de este tema. Yo respeto la palabra de las personas. No se preocupe, Margarita, si al fin y al cabo me está hablando a mí, no se preocupe. Siéntese usted, Inmaculada. Comprenda usted que yo he estado aquí aguantando muchísimo y sufriendo muchísimo. Yo la entiendo. Porque no sabe usted lo que yo he llegado a sufrir en No este se preocupe. Va a decir todas las letras del abecedario.
¿Te pasa algo, puñetero? ¿Qué significa para usted esta mosca? Nos va a dar la noche. ¿Qué significa para usted? Además es gordísima. Sí, moscón. Sí. Gracias a los dos. Y tú te has echado a llorar, claro, que es lo que tenía que pasar en esta entrevista. Bueno, son cosas normales. Cuando un torero después de tantos años ve cómo su hijo va a tomar la alternativa, lo único que puede hacer realmente... Sé que soy el único hijo varón, parece ser. Con todo el respeto de ellos voy a pegar Muy bien. esa media, recogiéndola y quedando ahí. Muy bien, fantástico. Por ti contaría la arena del mar. Venga, Isabel, no puedes dejar atrás al duque de Alba. ti yo sería capaz de matar. ¿Pero por qué me haces esos gestos? Porque... Es que me hace unos gestos muy raros con la cara y yo me quedo, estaré diciendo algo raro. No agaches la cabeza, Mercedes. Yo creo que Italia Ya me tiene han el pescado, factor señores, campo. se lo tengo que contar. Yo cuando se acaba el tiempo abro así los ojos desmesuradamente Yo he y dicho, incluso ¿qué los hago? pongo bizcos. Buenas noches, Mercedes. Estoy emocionado de ver al pequeño con una mujer como ese vídeo. Hacía tiempo que no se le veía con mujeres tan apreciadas. Yo nunca había tenido un niño tan pequeño en directo en televisión, o sea que no sabes lo que te lo agradezco. En una de esas islas muy lejos de allí, donde tú y yo solos podamos vivir en un bote de velas sin rumbo y compás. Haz el Señor favor. Lucho Gatica. ¿Qué culpa tengo yo de ser amada para ahogarme tan sola en esta pena? Es que volaba, era una paloma que volaba. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. No me quiero despedir como siempre, que digo, gracias, muchas gracias por haber venido, no sé qué, no sé cuándo, sino que le quiero dar un beso porque es que es para comérsela. Antonio, gol. Pero ven aquí, da la vuelta. Si es que no se puede creer, pero miren ustedes. Es que estás imponente, hija mía. Estás mala eres. imponente. Que me estás poniendo roja. Que de verdad, ¿que es cierto lo de la 36? Que yo creí sí. que te estabas quedando con nosotros. No me quedo con nadie. Palabra. Thank you really so much. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, por haber estado en nuestro programa. Yo sé que esta es la manera de dar las gracias de ellos, así que thank you very much. Momentos, gestos, situaciones que no son habituales, pero que son la característica y la magia de los programas en directo. Que tuvimos un gran honor, desde luego, lo dijimos en su momento, lo repetimos ahora, de haber podido tener con nosotros a su santidad el Dalai Lama, el máximo representante en el mundo de la religión budista. Y durante estos 6 meses muchos de los mejores cantantes y autores de la canción española han traído a nuestro programa algunas de sus mejores canciones, de sus mejores creaciones. Han venido en parejas, ya lo saben ustedes. Nosotros desde el principio estábamos convencidos, perseguíamos una pareja que hoy cierra precisamente ese apartado de las actuaciones musicales de nuestro programa. El Quintero, León y Quiroga compusieron, por supuesto, a lo largo de los años, muchas de las canciones más bonitas, más extraordinarias de las canciones que se han dado en España y han quedado además, como si dijésemos, muy ligados a todos nosotros para siempre. Una de esas canciones es Y sin embargo te quiero. Ana Belén no la había cantado nunca, Rocío Jurado muchas veces. Hoy la cantan juntas, ellas dos, para todos ustedes. Como comprenderán, sobran las palabras. Vamos a verlas. Mas yo nunca quise poner atención. Cuando llegaron los llantos y estabas muy dentro de mi corazón, te esperaba hasta muy tarde. Ningún reproche te hacía, lo más que te preguntaba
trajo tus besos en la madrugada sin que tú notaras la cruz de mi angustia solía cantar. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero. No debía de quererte, no debía de quererte. Y sin embargo te quiero. Y otras, y nada se te importa de mi soledad. Sabes que tienes un hijo y ni el apellido le viene a dar. Llorando junto a la cuna me dan las claras del día. Mi niño no tiene padre, quedó lo de suerte mía. Anda, rey de España, vamos a dormir. Y sin darme cuenta, en vez de la nana, yo le canto así. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te parto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero. No debía de quererte, no debía de quererte. Y sin embargo te quiero. Ana y Rocío, Rocío y Ana. Realmente hoy
no tengo palabras, ¿para qué nos vamos a engañar? Era una vieja ilusión, incluso una obsesión mía, que cantaran juntas y concretamente esta canción. Y os agradecemos mucho a las dos, de verdad, muy sinceramente, que seáis vosotras las dos quienes hayáis cerrado esta sección del programa de parejas musicales. Vamos a la publicidad para retomar inmediatamente el programa. Hasta ahora mismo. A lo largo de estos 6 meses, 2 asuntos políticos, el caso Juan Guerra y el caso Naseiro, han puesto sobre la mesa, quizá más que nunca, la financiación de los partidos políticos, ligándola con presuntos casos de corrupción. Todo ello, sin duda, ha creado en la gente, ha contribuido quizás a generalizaciones sobre el descrédito de los políticos, de la clase política en general. El caso Juan Guerra estalló antes de que empezase este programa y de él se han vertido a lo largo de estos meses muchas opiniones durante cada semana, que culminaron con la presencia en directo en nuestros estudios, en este programa, del propio Juan Guerra, que en una entrevista en directo se negó, o mejor dicho, negó cualquier relación, cualquier responsabilidad con las acusaciones que se le hacían en ese momento y se le siguen haciendo. En todo caso, sí admitirá que esa situación, digamos, más desahogada coincide con su estancia o mejor dicho, con su trabajo como asistente en estos años cerca de su hermano. Eso sí, lo conocerá. Hombre, coincide, pero totalmente separado. Una cosa es mi trabajo como asistente y otra cosa es mi trabajo en la calle, que siempre he trabajado en la calle. Son cosas totalmente dispares y distintas. Pero no guardan ninguna relación. No guardan relación. Únicamente la relación en el tiempo, la coincidencia, pero nada más. ¿Usted cree de verdad que todo esto es un montaje para acabar con el señor Guerra, vicepresidente del gobierno? Hombre, eso está, lo creo, a pie juntilla. ¿Y que le han escogido a usted? Hombre, me ha escogido a mí, ¿no? Yo es que estoy cercano a él. Entonces, yo soy el camino para llegar a él. Porque a él, pues no llega, es por lo que le decía antes del vudú. Yo soy el muñequito que los pinchazos le llegan a él, porque a él no se lo pueden dar. Ya, o sea que usted está aquí de chivo expiatorio en una batalla que ni le va ni le viene. Hombre, a mí sí me va y sí me viene, ¿eh? Estamos hablando de mi hermano, ¿eh? Y a mí sí me va y me viene mucho. Y me dolería mucho. Lo que pasa es que tengo la certeza de que no lo van a conseguir. Lo que sería importante es saber qué piensan los militantes del Partido Socialista, que están muchos de ellos deseando que la investigación llegue hasta el fondo total, porque usted ha hecho mucho daño al Partido Socialista, queriendo o no queriendo, su caso ha hecho mucho daño al Partido Socialista, caiga quien caiga. Hay muchos militantes que en este momento desean para la limpieza de ese partido, que tenía, entre otras cosas, un eslogan, 100 años de honradez, ¿lo recuerda? Sí. Bueno, pues, creo que lo sigue manteniendo, es muy limpio, ¿eh? Pues para mucha gente, casos como el suyo han deteriorado esa imagen. Sí. Con su conocimiento, bajo su dirección o por mediación suya, ¿se han hecho negocio o cobrado comisiones que favorecen al Partido Socialista? Por favor. No se me asuste, señor Guerra. Hombre, me asusto porque ya le he dicho cuál ha sido mi actividad para el Partido Socialista. De esto que usted me está hablando no tengo la más ligera idea. Usted nunca ha cobrado una comisión, nunca ha intervenido en nada. Pero no para el Partido Socialista, para nadie. Para nadie, ni para ningún partido, para ninguna persona, ni para mí, claro. El tema de la financiación de los partidos políticos está sobre la mesa, usted lo sabe.
Por mucho que usted niegue que puede tener relación, evidentemente no la firmaría nunca, pero ¿no le parece muy peligroso para el sistema democrático que se sospeche de todo eso? ¿Y no le duele que sea en usted, precisamente, en quien están las sospechas? A mí las sospechas, bueno, me imagino que ya que habla de sospechas, habrá sospechas por otros lados también. Pero a mí no me duele. Mire, los partidos se financian. Yo no sé si la ley que financia los partidos está bien hecha, está mal hecha, es deficiente o indeficiente, hay que reformarla o no hay que reformarla. Pero esa no es mi labor, es la labor del Parlamento, ¿no? Que creen una ley para que los partidos se financien de otro modo, porque por lo visto no funciona, pero yo no le puedo decir nada más. Miren, no se trata esta noche, no vamos a hablar aquí concretamente ni del caso Guerra ni del caso Naseiro. Vamos a escuchar algunas de las opiniones de algunos de los políticos que pasaron por el programa. La mayoría de ellas han sido realizadas antes de que estallara el caso Naseiro. Empezaremos con Jorge Semprún, en cuya entrevista sí estaban ya en la calle los dos casos. ¿Usted compararía esos dos casos famosos en este momento sobre la mesa, el caso Juan Guerra y el caso Naseiro? No, yo no los compararía. Yo no los compararía. Yo creo que el caso, lo que se llama el caso Juan Guerra, es un caso que se puede perfectamente delimitar en torno a tres hechos. Que es la concomitancia de los tres hechos lo que hace que haya un caso. Bastaría que uno de ellos desapareciera para que no hubiera caso. Y es el hecho de que es el hermano del vicepresidente, que ha tenido un despacho oficial y que se ha enriquecido en ese periodo. Eso es lo que es sorprendente o sospechoso o irritante o quizá para algunos hasta estimulante. Vayamos a ver. Para mí no, pero en fin, puede ser. Pero basta con cortar uno de los elementos de ese trinomio. Se puede ser hermano del vicepresidente de un gobierno y tener un despacho oficial. Se puede ser hermano del vicepresidente y hacerse rico, probablemente. Pero es la conjunción de los tres elementos lo que hace que haya un caso. ¿Y el caso Naseiro? El caso Naseiro está en manos de los jueces, la judicatura es independiente. Es, creo yo, y por todo lo que se ve, otro tipo de caso que no digo yo que sea único ni que no vaya a haber otros casos, pero que es el caso que se relaciona más bien con el tipo de financiación de los partidos. ¿Usted cuando fue alcalde de Córdoba recibió en alguna ocasión alguna oferta similar? ¿Intentaron sobornarle? No, debía ser porque quizás no tuviera un aspecto muy agradable, pero desde luego el actual alcalde de Córdoba, yo nos relaté una vez, no voy a decir quién fue el pecador que hubo, la oferta, acerca de si se permitía cierta industria. Y el hombre más o menos le vino a decir, mire usted, yo sé que usted es insobornable y que usted no quiere nada para usted, pero desde luego si usted acepta, pues tenga usted la seguridad de que su partido pues recibiría, no sé si el 1 o el 1,5%, dice, como es costumbre en estos casos. El alcalde, pues por poco lo echa por la escalera, pero nos comentaba a nosotros, nos decía, es curiosa la frase de este señor, como es costumbre en estos casos. A los políticos se nos perdona que digamos tonterías, se nos perdona que cometamos errores, que seamos torpes. Hay dos cosas que no nos perdona nadie, que hagamos el ridículo y que se dude de cómo administramos los intereses de la gente. Y si quien deja que cunda esa duda, hace un mal servicio al Partido Socialista. Yo lo que creo es que en este momento el Partido Socialista está asumiendo innecesariamente pues la responsabilidad total de todos los errores de tipo que se hayan cometido al no querer reconocer el más notorio, el que conocen y reconocen ya todos los españoles. Bueno, a mí lo que me parece que en todo lo que puede ser el tráfico de influencias, que está un poco aquí de moda, y además como una situación casi de tipo dramático, ¿no? Parece que ha habido una reacción, por decirlo de alguna manera, de una demanda social, póngase coto efectivamente al tráfico de influencias. Entonces, sin entrar en el tema de Juan Guerra, yo lo que sí manifestaría primero que eso tiene un cauce, valga la palabra, jurídico-penal, y luego tiene otro cauce de tipo político. Y el cauce de tipo político me parece a mí, es muy discutible, no creo que tenga la plena convicción de ello, pero sí me parece que podría descansar, por ejemplo, en una comisión de investigación parlamentaria. Nosotros tenemos una actuación política en el Parlamento, que es donde podemos pedir las responsabilidades políticas, no fuera del Parlamento. Es decir, no tienen mucho que callar. No, yo no tengo nada que ¿Respecto a la financiación de su partido? Yo no. ¿Está de acuerdo con el proyecto de incompatibilidades? Bueno, no lo está, claro está, supongo. Pero, en fin, en todo caso, si eso tiene que servir para limpiar la imagen de los políticos, supongo que adelante. No tiene nada que ver. Es que son dos cosas distintas. El tráfico de influencias, lo que puede haber de tráfico de influencias. El tráfico de influencias, ¿dónde se puede dar? Pues donde hay poder. Donde no hay poder es muy difícil. ¿Con qué va a traficar? ¿Con qué influencia va a traficar un senador de la oposición de cualquier provincia de España? Eso no tiene influencia. Esta opinión del señor Aznar, como es obvio, estaba emitida antes de que estallara el caso Naseiro.
Pero como les decía antes, no se trata esta noche concretamente de hablar ni de un caso ni de otro, sino de lo que vamos a poner encima de la mesa es esa sensación de descrédito de la clase política que provocan temas como la financiación de los partidos políticos, algunos casos, pues no sé, un tema de tráfico de influencias, como hablaba ahora el señor Redondo, o las posibles corrupciones de las que también hemos oído hablar. Es decir, más que una entrevista, vamos a pedir sus opiniones a dos políticos muy concretos. Buenas noches, Isabel Tocino, diputada del Partido Popular, y buenas noches, Jordi Soletura, diputado del Partido Socialista. Usted, señor Soletura, por empezar con usted, que lleva tantos años en la política, toda la vida, podemos decir, en la clandestinidad primero, después en el Parlamento, ¿no le resulta doloroso estar viendo lo que se está viendo? Es decir, ese panorama de descrédito bastante importante de los políticos en España. Pues sí, me resulta particularmente doloroso, no solo por mi propia trayectoria personal, sino porque creo que es un mal para el país. Y además creo que es una actitud injusta, porque aunque hay casos, evidentemente, puede existir casos pues, de corrupción o de tráfico de influencias, la inmensa mayoría de los políticos de este país, del gobierno o de la oposición, son gente honesta, que hace lo que puede, que lo hace mejor o peor. Pero yo creo que es gente que se dedica a la tarea porque cree en ella y procura gobernar el país o hacer lo que puede en este país para que el país vaya mejor. Usted comprende que se dude, ¿no? Usted comprende que se diga que son ustedes iguales, todos iguales. Estoy convencido de eso y yo mismo he tenido pues, mis propias anécdotas personales que confirman lo mismo. Es cierto que hay un sentimiento de descrédito, que en parte se explica por nuestra historia. Este es un país que tiene detrás una historia política muy dura, en la que efectivamente han predominado los clanes, los grupos de influencia y casi la relación entre político y ciudadano era la recomendación. Y eso no desaparece en 3 o 4 días, es evidente, y basta que aunque hay un solo caso, o 2 o 3, para que se confirme la sospecha general. Y creo que no es verdad. ¿Ustedes se sienten, Isabel Tocino, se sienten en cierto modo cómplices de esta situación? Hombre, a nivel personal, en absoluto. Lo que pasa es que a mí eso no me consuela nada, me consuela muy poco quizá, ¿no? Vamos a ver, yo no voy a entrar, desde luego, a enjuiciar los casos concretos de corrupción, porque desde luego es muy lamentable cuando se ven estos vídeos, pues la sensación que existe del oscurantismo, del querer ocultar cosas, a mí eso me parece que no beneficia a nada ni a nadie, desde luego no beneficia a la convivencia democrática. Yo creo que lo que sí es importante al día de hoy es que tratemos entre todos de acabar con esa sensación de corrupción generalizada que existe ahora mismo en la sociedad española. Es que este año hemos vivido, quizá tristemente, con más intensidad, la impresión de que la norma para hacer política es la corrupción. Y esto no es cierto, yo estoy de acuerdo con Jordi Soletura, que serán excepciones, pero que la mayoría de los políticos estamos dedicando un esfuerzo que en muchísimas ocasiones, ¿por qué no decirlo?, pues como también cada uno tiene su currículum, dedicaba a otra actividad, en la actividad empresarial, por ejemplo, la iniciativa privada, seguro que tendría otros beneficios, ¿no? Luego, con esto quiero decir que lo más importante es quitar esa especie de crispación que pueda haber en la sociedad y quitar y reconducir, diría yo mejor, la vida democrática, que sí que hay que decir que en este momento está seriamente amenazada, por una parte por corrupción generalizada, que no es cierto, pero que hay que desintoxicar y que hay que con transparencia y cambiando el lenguaje aclarar, y por otra parte yo creo que habrá que modificar una serie de situaciones muy concretas que quizá tengamos tiempo de hablarlas en el Parlamento. Antes de hablar de esas modificaciones, que quizás lo que primero que habría que hacer es preguntar qué hacen ustedes los políticos para luchar contra eso, porque qué cosas se pueden hacer, señor Soletura. Ustedes lo tienen en su mano. Bueno, en este momento están los casos a que usted se ha referido, por ejemplo, están todos en manos del Poder Judicial, que es en donde deben estar. Y creo que aquí hay que partir de que existen unos poderes constituidos, cada uno tiene su tarea y debemos procurar que cada uno la realice de la mejor manera posible, sin interferirnos en los unos en los otros. Luego hay un problema efectivamente pues, de ejemplaridad, de que cada uno pues, sea lo más transparente posible, pero eso también necesita otras condiciones. Por ejemplo, pues que cada uno asuma también su parte. Por ejemplo, los medios de comunicación, que también sepan exactamente a qué juegan. Y creo que en este caso seguramente conseguiríamos por lo menos... ¿Pero a qué se refiere cuando dice que los medios de comunicación sepan a qué juegan? Los medios de comunicación son los grandes denunciadores de esos temas. Sí, pero mire, yo últimamente, por ejemplo, en las elecciones andaluces he visto reacciones de algún periódico que me han llenado de estupor, cuando han calificado pues, las elecciones como vivan las caenas, pongamos por caso,
que es una forma de insultar al pueblo diciendo nosotros os hemos denunciado todo lo que pasaba y no habéis hecho caso. Pero para eso está la libertad de expresión, señor Soletura. Claro, está la libertad de expresión, pero la libertad Para de que expresión cada- juega para todos. Para todos. Sí, pero ahí está. No, quiero decir que este es un aspecto, no digo que ese sea el único, ni siquiera posiblemente no sea el fundamental, sino que todos sepamos exactamente pues, a qué jugamos, cuáles son realmente los grandes problemas del país, cómo se están resolviendo, si se están resolviendo bien, si el país va mejor, si va peor, cuáles son los grandes inconvenientes, qué tenemos que hacer con el Estado que heredamos, cómo lo estamos reformando, no lo estamos reformando. Para mí esos son los grandes problemas. Yo aquí las vías las vería todavía mucho más concretas. Fundamentalmente las reduciría a dos. Por una parte, que funcione el Parlamento. Y en segundo lugar, devolver el protagonismo a la sociedad, al individuo. Y me explico brevísimamente. ¿Por qué digo que hay que hacer un Parlamento vivo? Si no modificamos el reglamento, si no hay comisiones de seguimiento y de control, no podemos decir que estamos en una democracia totalmente afincada y desarrollada, yo diría con mayoría de edad como las demás. Cuando ha habido casos de corrupción en democracias occidentales bien edificadas, desde luego se ha llevado al Parlamento, se ha investigado a fondo y al final siempre, o casi siempre, ha acabado en lo mismo. Ha tenido que dimitir esa persona que estaba implicada. Aquí no existen comisiones de seguimiento y de control, por lo tanto es muy difícil que se investigue a fondo. Por otra parte, en una democracia existe evidentemente el marco jurídico que permite salir de todo ese tipo de dudas, pero como el marco legislativo actual se hizo fundamentalmente para algunos temas en un aspecto muy transitorio, acabamos viendo que no hay nada más permanente que aquello que se hace transitorio, ¿no? Entonces, la ley electoral, por ejemplo, necesita de una reforma drástica, reducir los procesos electorales, que llevará a que la financiación de los partidos políticos también se pueda reducir muchísimo. Conseguiremos acabar con el transfugismo, que también creo que es un problema serio. Se han planteado este año problemas de posible fraude o anomalías que tampoco estaban controladas. Y luego, por otra parte, creo que el segundo aspecto también muy importante es llegar a ley de fundaciones, llegar a ley de mecenazgo, donde se pueda colaborar abiertamente y limpiamente con partidos políticos. Por último, cuando decía yo reconducir hacia el protagonismo del individuo y de la sociedad, creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque realmente el individuo es el que también está haciendo que la corrupción sea como generalizada. Y esto, si hubiera tiempo, me gustaría es decir, un poco... que hemos de echarnos la culpa a todos. No hay más tiempo, porque entre otras cosas el señor Soletura creo que tenía algo que añadir, porque me estaba mirando con cara No, de que respecto a las comisiones de investigación o respecto a la reforma de la ley electoral, yo creo, por ejemplo, que sí que sería conveniente, por ejemplo, reducirlas con las convocatorias electorales. Para eso se necesitarían acuerdos entre las fuerzas políticas, evidentemente. Pero yo lo que no pienso que se tenga que cambiar es el sistema de financiación de los partidos políticos, que es un sistema público, porque es el único que garantiza por lo menos la máxima transparencia y la máxima igualdad. Porque si entramos en potenciar la financiación privada, entonces entramos en un terreno en que efectivamente el que tiene más recursos es el que tiene más... Pero la ley de mecenazgo existe en todos los países. Sí, no pero en podemos ser la en todos los países está eso muy controlado y en todos los países lo que predomina es la y aquí ha parecido que no existía la financiación ese control. pública. Sí, existe. No, sobre todo que hay un casquillamiento de la sociedad, que es lo grave, en donde todos tienen un modo de corrupción generalizada. En todo todo caso, lo que es evidente es que ustedes son conscientes de que eso es así. Eso ya es importante, ¿no? Es consciente de que ustedes están con menos crédito que hace unos años, esto está claro, Estoy ¿no? convencidísimo de eso. Bien, pues eso era todo lo que nosotros queríamos saber, ¿no? Si realmente cuando uno constata el mal ya en ese momento está empezando a solucionarlo y por encima de todo queda el sistema de libertades, que es el que queremos vivir todos. Muchas gracias a los dos. Y algunos de los personajes que ya han pasado que han aparecido esta noche, los que ya ustedes han visto, se unen otros que también estuvieron con nosotros a lo largo de estos meses. Evidentemente no podemos recoger las opiniones de todos, como ha sido el caso de estos dos señores en directo, pero sí queremos que por lo menos ustedes tengan o mejor dicho, que tengamos nosotros un recuerdo para ellos.
de Aranguren a Octavio Paz. A todos, muchas gracias por su presencia en nuestro programa. También estuvieron entre nosotros personas completamente desconocidas para el gran público, y de entre ellas dos han sido especialmente comentadas por algunos o por muchos de todos ustedes. Rosa Martín y Andy Trías, dos chicos con síndrome de Down, con lo que se conoce vulgarmente como mongolismo, estuvieron en nuestro programa y se expresaban así, y así nos contaron cuál era su situación en aquella noche. ¿Qué es lo que tú tienes? Pues yo soy alterada por un cromosoma de más y tengo síndrome de Down. Confieso que al principio no me gustó, pero ahora que ha ido avanzando el tiempo me doy cuenta que es mejor saberlo. Dime una cosa, ¿es una enfermedad? ¿Lo consideráis una enfermedad? Andy, di tú. Yo diría que no es una enfermedad. Si fuera una enfermedad estaríamos en la cama con dolor de barriga. Lo que sí quiero es que me hables de esa ternura, de esa soledad que dices que te inspira Machado. Sí. ¿Te emociona cuando lo lees? A veces, si hay una poesía así que te sientes sola y deprimida, te puede salir una poesía de Machado o empiezas a escribir y es que te sientes muchísimo mejor. Tú cuando estás cansada, muy cansada, ¿qué haces? Pues si estoy muy cansada y tengo sueño, pues duermo. No, pero si no duermes, ¿te echas en casa a leer o escuchas música? ¿Qué haces? No, leo, escribo y ya está. Me han dicho que lo que te gusta más de todo es meterte en una bañera con sales. Sí, sí. No me lo querías decir esto, ¿no? ¿Salís a bailar, vais a discotecas como amigos que tenéis? Es que sí, sí. ¿Y te gusta mucho bailar, Andy? A mí sí. Hasta cuando empiezo no paro. ¿Y qué música te gusta? Pues la de Michael Jackson. Toma ya. Madre mía. ¿Y qué otros hobbies tienes? ¿Qué otras aficiones? ¿Quiénes son tus ídolos, por ejemplo? Pues, al menos alguna cosa, por ejemplo, del equipo del Barça de Barcelona. ¿Algunos de los jugadores? Algunos de los ¿Cuáles jugadores. son los que más te gustan? Koeman y Laudrup. Ya. Y Cruyff. ¿Qué quieres de ese futuro? Pues, es difícil porque yo, en verdad, no sé, no quisiera despedirme de mis padres porque se han portado conmigo maravillosamente y me daría mucha pena independizarme. Bueno, por un lado me gustaría independizarme, ¿no? Porque así me aprendería a espabilar, pero por otro lado los echaría de menos y todo eso que me decían, haz esto, no puedes hacer esto, es que no podría, te lo prometo, es que... Los echarías mucho de menos, vamos. Sí. Padre de Rosa, de esa niña que con su amigo Andy nos emocionó a tantos aquella noche. Cuesta mucho aceptar cuando uno tiene un hijo, que le diga al médico, su hijo tiene un síndrome de Down. ¿Qué recuerdo tiene usted de ese momento? Mucho. Pero verás, yo cuando asistí al parto, porque yo asistí al parto, pues en el momento que me enseñaron la niña, vi una niña maravillosa. Has de tener en cuenta que Rosa fue muy deseada, o sea, fue muy con ganas de que viniera. Entonces, bueno, fue muy deseada y en aquel momento yo vi la niña que termino de ver ahí, una niña maravillosa. Y cuando su mujer y usted la ven, por ejemplo, aquí en televisión, ¿no? ¿Pensaron que acabarían oyendo a Rosa, a su hija, hablar de que quería independizarse? Bueno, siempre lo deseamos, pero desde luego nunca lo pudimos pensar hace años. Jamás Imposible. pensaron que podían llegar a ver esto, ¿no? Jamás. Buenas noches, Gloria Canals. Buenas noches. Gloria, eres asesora de la Fundación del Síndrome de Down como psicóloga. Y bueno, yo supongo que tú al ver estas entrevistas te impresionaste también como muchas personas, aunque sabes también que estas entrevistas tuvieron algunas críticas. Concretamente dos te voy a hacer. La primera de ellas es, nos decían, quizás están muy bien, pero solo para los chicos que con dinero pueden llegar a tener esa educación y por lo tanto poder expresarse así. ¿Qué tienes que decir? Por supuesto, hoy por hoy el dinero es importante para todo. Yo te diría que hay cosas que no se pueden comprar con dinero, como es una aceptación por parte de la familia, la dedicación, horas y horas, el cariño y el trabajo constante desde el primer momento. Pero sobre todo yo diría la aceptación. Pero es evidente que cuesta mucho dinero educar a un hijo así, ¿no? Bueno, Manuel lo sabe mucho mejor que nosotras. Usted es un hombre rico, ha tenido que dedicar, es decir, ¿puede dedicar mucho dinero a la educación de su hija? No, en absoluto. Yo soy un empleado medio, vivimos de un sueldo. Bueno, ahora he de decir que también contribuye mi mujer. Bueno, pues no, ha costado dinero, todo cuesta dinero.
Pero yo, por ejemplo, mi hija no le ha faltado nada, pero no es esto que piensa mucha gente. Por ejemplo, yo tengo otras 2 hijas, tengo una familia maravillosa en general, ¿eh? Yo tengo una familia maravillosa en general. Si no lo dice, la mata nada más. No, es verdad. Tengo papá, como mujer, no digas, tengo mi mujer que vale mucho, que es el motor de todo esto, y tengo 2 hijas estupendas, Eva Martín y Ana Martín. Bueno, Rosa es maravillosa, ya lo hemos visto todos, es maravillosa. Y entonces todas mis hijas han estudiado en escuelas públicas, la escuela que tengo más cerca de casa. Empezamos con Rosa en un parvulario, el más próximo de casa. Después fueron también las niñas al parvulario, pero después fuimos a la escuela pública, la educación general básica, el colegio más próximo, el que me corresponde por el barrio. Más tarde, Eva Martín pues, ha hecho todo el BUP en el instituto que le corresponde, en el instituto que corresponde por el barrio. Y ahora está Ana Martín, está en primero, va a empezar segundo de BUP. Y Rosa, en cambio, sí debió tener que ir a un colegio privado. Rosa, en aquella ocasión no había oferta pública, en aquella ocasión no sé si ahora puede existir o no. ¿Existe o no existe, Gloria, en este momento una oferta desde la escuela pública para chicos, chicas con síndrome de Down? Escuela pública integrada, supongo que te refieres a esto. En estos momentos está empezando, poquito a poquito, faltan muchos recursos porque hay que hacerlo bien hecho, Mercedes. No se puede hacer una integración sin que se pongan los medios, entonces esto se va a hacer, pero hay mucho camino por recorrer. Entre otras cosas, que era la segunda crítica que había en aquella entrevista, quizá estábamos dando falsas expectativas a muchas personas, porque mucha gente preguntó luego, ¿pero dónde llega el límite de aprendizaje de estos niños, de estos chicos? Niños cuando nacen, chicos cuando son mayores, y ¿todos tienen las mismas esperanzas o algunos no? Todos somos diferentes, Mercedes, todos. Todos tengamos o no síndrome de Down. Entonces, dentro de la población que tiene síndrome de Down hay todas las diferencias personales que se vieron claramente en tu entrevista, de sentimientos y de posibilidades también. Hay una base genética y hay una disponibilidad que viene muy apoyada además por toda la oferta que se le pueda dar, tanto a nivel familiar como de recursos, de formación, etcétera. ¿Y los límites? No hay límites, como no puede haber límites entre nosotros, o sea, eso es la gran novedad. Yo creo que hay límites en todos nosotros, Mercedes. Lo importante es no ponerles límites a ellos. Yo creo que la gran diferencia está en que poquito a poquito se está haciendo una oferta más importante, se está dejando de poner límites desde fuera. Y las sorpresas son para todos, para nosotros también. Muy grandes, porque yo me imagino que cuando a Manuel le dijeron que su hija era un síndrome de Down, pensó, nunca jamás llegó a pensar, como decía antes, que la escucharía no solo en televisión, sino a lo mejor haciendo muchas de las cosas que en este momento hace su hija, porque creo que se ha ido de vacaciones con niños, chicos y chicas que no tienen el problema que ella pueda tener, y que ahí está, se ha ido sola. Si tú la ves esta mañana con una mochila y cargada como esas nórdicas que veíamos hace unos años, que me quedé asombrado. Y sola, se fue sola además. Sola. El programa exigía que fuera sola. No podíamos acompañar, no podíamos hacer una excepción. Si habíamos prometido precisamente no hacer una excepción, así fue. O sea que se ha ido a un campo de trabajo. De trabajo a Sardañola, al lado de Barcelona. Y ahí está con otros chicos y chicas chicos de su edad. Van a hacer una fuente, van a arreglar un camino, van a hacer yo qué sé. ¿Qué trabajos? Porque una de las cosas que se habló en aquella entrevista es que estos chicos querían trabajar. ¿Qué trabajos pueden hacer? Bueno, en estos momentos me coges un momento fantástico, porque el proyecto Aura que tú conoces, en estos momentos... El proyecto Aura para todos ustedes es un proyecto que intenta buscar trabajo para chicos y chicas en España que tienen síndrome de Down, colocarlos en lugares donde ellos puedan rendir. En empresas de todo tipo. En estos momentos, pues desde Mónica, que está trabajando en la Fundación como ayudante secretaria, está Raúl en Pokins, está un chico en TV3, Carlos, está Andy trabajando en el Barça. ¿Andy está trabajando por fin en el Barça? ¿Sí? ¡Qué alegría, Andy! Anda que no debe estar contento y tanto. Entonces, todo esto, en su club, madre mía. En su club. Y está haciendo un trabajo bastante duro, clasificando, y algún momento duro porque las horas cuestan de pasar, y además es un trabajo de clasificación y pesadito de momento. Yo creo que todos los trabajos, como todo, Mercedes, requieren mucho más esfuerzo que para ellos en primer lugar, y después para los padres y para los educadores, requieren más esfuerzo que para otro chico que no tenga un síndrome de Down. Pero en estos momentos pensamos que hay que intentarlo. Hay muchos trabajos, muchísimos, que se pueden hacer. En Pizza Hut hay un chico que está sorprendiéndonos porque no ha tenido ocasión de aprender a leer y escribir, por ejemplo, y está aprendiendo los trabajos de Pizza Hut, que nos maravilla cada día.
Es importante, y esa sería la última pregunta, importante, como se quedó claro en aquella entrevista, incluso fundamental para ellos, que conozcan su deficiencia, que sepan lo que les pasa. Yo creo que es muy importante. Además, ellos lo saben desde muy pequeñitos que algo está pasando. Entonces, es un momento muy difícil cuando los padres deciden, porque se vive mal, se vive como se está ocultando algo, y es un momento bastante duro, que se suele buscar ayuda desde fuera de casa. Y nosotros siempre aconsejamos que aunque sea un símil, no sé, un poquito, el mismo caso que en la adopción, por ejemplo, que ahora se está pidiendo que se haga desde muy jovencitos, que no se espera la adolescencia, que es un momento difícil para todo, ¿no? Para que lo sepan. Pues eso, nuestro tiempo ha terminado. ¿Hay algo que decir, Manuel? Fue duro en ese momento en que Rosa se enteró de que ella era un síndrome de Down. Fue muy duro, aquí mismo lo ha expresado, y bueno, y es duro siempre, pero hay esperanzas. Y es importante. Yo espero, y es que deseo, y también lo desea la niña, y lo deseamos todos, que alcance pues muchas cosas, cosas que hoy le negamos, Mercedes, hoy le niegan a estos niños, la sociedad y nosotros mismos, y yo mismo, y la familia, y todo el mundo, le negamos pues Ahí estamos. el amor. Escalón tras escalón, porque llegará el amor, llegarán los trabajos, llegarán muchas otras cosas. Sí llega. Y sobre todo llegará la esperanza, que es lo más importante. No la perdemos nunca. Gracias a los dos, y supongo, Andy, os mando un beso a Andy y a Rosa, espero que estéis ahí detrás viéndonos, espero que no nos hayáis fallado. Ya estamos acabando, pero antes de terminar, vamos a ver en dibujo animado algunos de los personajes que ya han pasado por el programa y otros que no, que han aparecido y otros que no han aparecido. Aquí tienen ustedes todos los personajes que recordarán inmediatamente de nuestras entrevistas en el siglo que viene. Bienvenidos al futuro. Hoy con quien fue la voz más oída de la radio española hasta que circunstancias nunca aclaradas le condenaron al peor castigo que para él se podía imaginar, el silencio. ¿Qué pasó, José María García? Ojo al dato, Mercedes, ojo al dato. El inconformismo, que es algo que me sale absolutamente del corazón y que provocó esa tremenda y absoluta falacia con la que me arrebataron absolutamente el micro, la audiencia y un contrato de chupa, pan y moja con la televisión privada. ¡Ah! Sé breve y danos los nombres de la gente que te puso la zancadilla. Eso lo contaré en mis memorias, cuando termine mi nueva serie para televisión manchega, Los viajes galácticos de la Violetera, en la que trabajo con Miguel Bosé, que hace de mi padre. Bajo el influjo mágico de un orgasmo galáctico, 20 rayos catódicos copulan espasmódicos. Tienes alma de yogur, este, oeste, norte, sur. Buenas noches, reverenda madre Isabel Preisler. Buenas noches, gracias. Nunca dejará de sorprendernos. ¿Se puede saber cuál es su secreto? Oh, no hay secreto. Lo que soy no depende de mí. Todo se lo debo a la prensa. Pregúnteles a ellos. ¿A quién? A los periodistas, pero si no están. Están, Mercedes. Cuando yo estoy, ellos siempre están. Buenas noches. Yo creo que en fin... Bueno, buenas noches, Mercedes. Y parece mentira que un hombre como tú, que fue el símbolo del Real Madrid, haya terminado de presidente del Barça. Bueno, yo creo que, o sea, ya sabes, mira, ¿qué te voy a contar? ¿Y contigo el Barça sigue siendo más que un club? Bueno, yo creo que conmigo es más que un club, más que un equipo, y más y más y más, o sea, el Barça es más que mai. Ciutadans de Catalunya. Tranquil, Jordi, tranquil. ¿Qué? Tranquilo, Jordi, tranquil. Buenas noches, España. España. Vuelve, Adolfo, vuelve. Y aquí estoy. Bueno, el poder desgasta mucho. Y estas cosas hay que decirlas, clara y abiertamente. Y ya en el terreno familiar, ¿qué tal, Carmen? Bien, aunque su cargo de presidenta de la Junta de Andalucía le tiene muy ocupada, viene los viernes a la Moncloa, nos prepara la comida, hace unas lavadoras, pasa el aspirador y luego ya el lunes se vuelve para Sevilla. ¿Y la boda de su hija María? ¿Qué tal? Pues estamos muy contentos de que se haya casado con Paquirrín. ¡Paquirrín! Yo a ese señor no le llamo papa. Carissimi fratelli del Zimbabue, en tierras nigerianas, quiero decir a todos los chipriotas que el nuestro cuore è sempre con il popolo malgache. Lo que sea por el pueblo. Lo que sea por el pueblo. Todos traidores, los chinos, los nicaragüenses, los rusos, sobre todo los rusos. Y ese Gorbachov, loco del carajo, decadente, capitalista, blanco.
por fin, en la misma Mancha. El único, el mejor, el más moderno de la Mancha. ¿Y estos? Mis hijos, Pepe, Lucio y Boom. ¿Qué opinan tus hijos José Julio, Enrique Julio y Chabeli Julio de este cambio de imagen? Bueno, Charlie es una de esas gentes que está siempre ocupada. Ahí en Mónaco está con su marido, el príncipe Alberto, con sus cuñadas, Carolina y Estefanía. Fruchaga quiere ligar con María Jiménez. Barrio Nuevo juega a la ruleta rusa con la madre de Tita Cervera. Tita de ahí, que el cosqui te lo doy. Que te pego leche, que te pego leche. Han sido 30 años deliciosos colocando de bandas, de condecoraciones, de fajines, de medallas, asistiendo de maravillosos desfiles militares, inspeccionando con grande interés los últimos de modelos de aviones de caza. Hay que ver, Alfonso, macho, tanto jaleo por un despacho. ¿Dónde vas, Alfonso, hijo? ¿Dónde vas, triste de ti? Qué bonito recuerdo, señor Serra. Y ahora, una vez jubilado, ¿qué? ¿Ahora? ¡Ahora estoy licenciado! ¡Estoy Lili! ¡Yujú! Señor Serra, moderación, estamos en directo. Se acabó el de firmes. ¡Rompan filas! ¡Soy libre! ¡Yujú! ¡Grita conmigo! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Eso es! Y ahora los dedos. ¡Otan de no! ¡Bases de fuera! ¡Otan de no! ¡Bases de fuera! Pero, señor Serra. ¡Chicho! Tía, llámame Chicho. ¿Y Borrell qué va a decir? Borrell ni mu, a que no, precioso mío. No, señora ministra. Pero, Josep, ¿de qué vas? De pedal. Y mi Solchaga, tanto pedir impuestos, ahí están. Un puesto de ordenanza. España. Buenas noches, Mario Conde. Si yo fuera rico. Pero es que me da no sé qué verle así pidiendo limosna. No se preocupe, soy muy feliz. Pero usted llegó a lo más alto, a ser el presidente del Superbanco Cósmico Universal. ¿Y cómo lo conseguí? Toma ya. Buenas noches, Antonio. Ni buenas ni malas, Mercedes. Afortunadamente, hace muchos años que dejé de juzgar. Me dedico a sentir, especialmente cuando el sol se va, quién sabe si a Samarcanda. Es entonces, en la impunidad del oscuro, cuando me dejo seducir por el olor de las damas de noche y de los jazmines. Aguántame, chaval. Un retortijón. Otro y otro más. Y otro retortijón. Hasta que por fin... Hay que ver, Alfonso, macho, tanto jaleo por un despacho. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. O bien Juan o Alfonso Guerra han de darte el corazón. Aleluya. Desde que entré en aquel despacho. Vamos, amor mío. Ay, digo. A ver, el novio, unas declaraciones para el programa. Yo al programa de esa mujer no vuelvo, pero ni harto de vino. El asilo es mía, señorita. Y decir lo contrario son ganas de marear la perdiz y hacernos comulgar con ruedas de molino. ¿Qué opina del juez Manglano? Hoy más que nunca, quiero dejar claro, señores, hoy más que nunca, puedo prometer y prometo que mi actual relación con la cúpula militar es extraordinaria. Ve este puro, me lo ha arreglado esta mañana un capitán general. ¿Y los miembros de su actual partido no le traicionarán como otras veces? Puedo prometer y prometo que el equipo que me apoya está plenamente identificado conmigo. Palabra de Anguita. Te alabamos, señor. A mí los pactos me gustan, aunque sean con la derecha. Y el que esté libre de culpa, tire la primera piedra. Y con esta inesperada alegría nos despedimos de ustedes. Les espero el martes que viene con... Ya veremos. Buenas noches. ¡Yujú! Mejor que un lanza de llamas, baby. ¡Yujú! ¡Yujú! Las caricaturas eran de Ortuño, los guiones de Joaquín Oristrell y la realización de los hermanos Moro. Joaquín Oristrell y Ortuño saben, esos dos con un talento inagotable, saben perfectamente que todos debemos agradecer de forma muy importante la magnífica realización de los dibujos animados a esos pioneros de la animación en España, como son José Luis y Santiago Moro. Y ya que estamos de agradecimientos, bueno, les voy a decir que ha sido estupendo trabajar con todo el equipo del Estudio 10 y con todo el personal de televisión que han puesto todo su empeño y todo su entusiasmo, cosa que es importantísima para que este programa pudiera ser como ha sido. Y a su cabeza la realizadora de este programa, Mercedes Ibáñez, que ha hecho un extraordinario trabajo, ha tenido, es decir, una obsesión por la planificación, por el ritmo, por el sentido de las entrevistas. Era una cosa que nosotros les repetíamos sin parar. Sin ella, de lejos, nunca hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho. Nosotros nos despedimos de ustedes y sobre todo de los seguidores del programa, a los que les digo que espero volverles a ver por uno de estos aparatos. Esta serie de entrevistas termina aquí y hoy ya no les puedo decir, no les digo, nos vemos el martes que viene.